Mis padres me entregaron una factura de manutención familiar de $52.000 y mamá advirtió: paga $18.000 antes del viernes o venderemos tu camión. Papá añadió: añadiremos un 20% de interés hasta que aprendas respeto. Mi hermano se rió y mi tío me llamó gorrona. No discutí. Simplemente me fui esa noche. 6 días después, mi hermano me envió un mensaje de texto a la 1:47 de la madrugada. Papá abrió la carta certificada. Por favor, recógela. La factura estaba laminada. Eso fue lo primero que noté. Mi padre había tomado una hoja de cálculo impresa con 23 partidas y la había pasado por la máquina de laminado de la oficina de la iglesia, la misma que usaban para las etiquetas con los nombres de la escuela dominical. La puso en la mesa de la cocina entre el puré de patatas y las judías verdes, y mi madre la enderezó para que los bordes coincidieran con el mantel individual. $52.000. Mi nombre en negrita en la parte superior, una línea de firma en la parte inferior con una fecha que era 6 días después. Nadie estaba comiendo. Mi tío Lon estaba sentado frente a mí. Nunca venía a las cenas de los viernes. La mayoría de las semanas trabajaba hasta tarde en el taller de carrocería y recogía comida para llevar de camino a casa, pero esa noche estaba en la silla que mi madre solía reservar para los invitados. Sus antebrazos planos sobre la mesa, observando a mi padre como quien ve una película de principio a fin. Sus nudillos estaban limpios. Se había quitado la grasa antes de venir. Eso requirió esfuerzo. Elon no dedicaba esfuerzo a las cenas familiares. Sane, mi hermano, estaba sentado a su lado, de 25 años, todavía tomando clases en el colegio comunitario que yo ayudaba a pagar, todavía dejando sus zapatos junto a la puerta principal todas las noches. Miraba su plato como si el pastel de carne tuviera algo interesante que decir. Mi padre recogió la hoja laminada y la deslizó hacia mí por el mantel. Léela. 23 partidas. Contribución a la hipoteca, comestibles compartidos, suplemento del seguro médico, servicios públicos, seguro de coche, COI, asignación de impuestos a la propiedad. Algunas las reconocí porque las había pagado. Otras nunca las había oído nombrar. La partida 14 estaba etiquetada como desgaste general del hogar y figuraba en $2.800. La partida 19 decía apoyo emocional y logístico por $3.200. En la parte inferior, el total estaba impreso en negrita con una línea debajo y las palabras cantidad adeudada. Has estado viviendo bajo este techo durante 4 años, sin pagar alquiler, dijo mi padre. Estaba sentado recto, ambas manos planas sobre la mesa como si estuviera presidiendo una reunión de la junta en la planta de plásticos. Esto es lo que le debes a esta familia. Le di la vuelta a la hoja. La parte de atrás estaba en blanco. Sin fuentes, sin recibos, sin cálculos que mostraran cómo había llegado a ninguna de estas cifras. Solo 23 partidas, un total, y un sello de laminación que olía a plástico caliente. Lon se inclinó hacia adelante. Gorrona, dijo. No me miró cuando lo dijo. Se lo dijo al puré de patatas como si la palabra perteneciera a la mesa y no a una persona. Sane rió una corta exhalación por la nariz, del tipo que confirma algo en lugar de reaccionar a ello. Todavía no había levantado la vista. Mi madre estaba de pie junto al mostrador con los brazos cruzados. No se había sentado a cenar. Había estado de pie allí desde que mi padre sacó la hoja de detrás de la cesta del pan, y me di cuenta de que ella sabía que iba a pasar. Había puesto la mesa a su alrededor. Cada partida de esa factura está documentada, dijo mi padre. Golpeó la hoja laminada con un dedo. Habitación, comida, seguro, mantenimiento, 4 años de apoyo que nunca reconociste. Merl lo calculó él mismo, añadió Lon. Yo revisé los números. Es generoso, si acaso. Mi madre descruzó los brazos. $18.000 para el próximo viernes, dijo. Su voz era tranquila. Primer plazo practicado, o llamo a Ray Jessup por tu camión. Él ha estado buscando una camioneta usada y la tuya está ahí mismo en la entrada. Mi padre asintió una vez. Añadiremos un 20% de interés hasta que aprendas respeto. Luego dijo el resto.
Lo dijo sentado en la misma silla en la que se había sentado todas las noches durante 30 años, con la luz del techo iluminando su frente y un vaso de té helado dejando un cerco de sudor en el mantel. Lo dijo frente a su hermano, su hijo y su esposa. En la cocina donde yo había lavado platos desde que tenía 9 años. Archivas facturas por $42.000 al año, y crees que eso te da derecho a un asiento en mi mesa. Sin alquiler, sin anillo. Estacionas en mi entrada y comes de mi refrigerador. No eres mi hija ahora mismo. Eres un gasto que nunca facturé hasta esta noche. La palabra que se quedó fue gasto. No el número, no la fecha límite, no el camión. Gasto como si yo fuera una partida que él había estado llevando en un balance durante 29 años y que finalmente había decidido cobrar. Miré a mi madre. Ella no desvió la mirada, pero no añadió nada. Lon estaba recostado en su silla con los brazos cruzados, satisfecho como un hombre que había venido a ver cómo se terminaba un trabajo. Sane picoteaba su pastel de carne con el borde del tenedor. La mesa estuvo en silencio durante 10 segundos después de eso. Lon cogió su tenedor y cortó su pastel de carne como si la conversación hubiera terminado y la comida no. Glenda se giró hacia el mostrador y empezó a envolver las judías verdes sobrantes en papel de aluminio. Sane seguía mirando su plato. Nadie me miró. Me había convertido en un mueble. Había sido un mueble todo el tiempo y la factura era solo la cuenta por el espacio que ocupaba. Mi servilleta fue al lado del plato, doblada una vez. La silla se echó hacia atrás sin hacer ruido. Nadie dijo una palabra. Caminé por el pasillo hasta mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. La bolsa de lona estaba en el armario detrás del abrigo de invierno. La empaqué en 7 minutos. Ropa para una semana, neceser, cargador, portátil, la carpeta de extractos bancarios que guardaba en el cajón de mi escritorio. Me quedé porque las cuentas tenían sentido. Con $42.000 al año, no pagar alquiler significaba que podía saldar el camión de $26.000 en 3 años en lugar de 5. 8 pagos de $485 cada uno, y tendría mi propio título, mi propio seguro, mi propia dirección. Debí haber gastado los $400 extra al mes en un apartamento estudio y haberme ido hace 2 años. Ahora lo sé. En mi escritorio, junto a un tarro de bolígrafos, estaba el punzón de recibos de mi abuela. Un punzón de metal sobre una base de madera redonda, ligeramente deslustrado, con la punta roma por 22 años de uso. Ella tuvo una tienda de telas en Depot Street hasta los 71, y cada transacción pasaba por ese punzón. Me lo dio en mi 10º cumpleaños y me dijo, lleva la cuenta de todo. La gente olvida lo que les diste. Lo envolví en una camisa de franela y lo puse en la bolsa de lona. A las 11:04 de la noche salí de la entrada. La luz de la cocina estaba encendida. A través de la ventana, podía ver la silueta de mi padre en la mesa, con la factura laminada extendida frente a él. La camioneta de Lon todavía estaba estacionada en la acera. Probablemente estaban hablando de lo bien que había salido todo. Giré a la izquierda en Dille Est y no volví a mirar la casa. Si esta historia ya te tiene apretando los puños, suscríbete porque el mamá apenas está comenzando. Brit abrió la puerta en pantalones de chándal y un polo de empresa del que no se había cambiado. Era casi medianoche. Miró la bolsa de lona, miró mi cara y no hizo ni una sola pregunta. Me entregó una manta, un cargador de teléfono y señaló el sofá. Se despliega, dijo. Luego fue a la cocina, llenó un vaso de agua, lo puso en la mesa auxiliar junto al sofá y volvió a su habitación. Esa era Brit. Preguntaría por la mañana. Por ahora, me dejaría dormir. La mañana del sábado, la mesa de su cocina se convirtió en mi espacio de trabajo. Abrí mi aplicación bancaria en el portátil y empecé a sacar los registros de transferencias. 4 años de historial, cada depósito que había hecho en la cuenta corriente familiar, cada Venmo a mi madre para comestibles y gasolina, cada cargo directo en mi tarjeta de débito en el supermercado a 1 milla de la casa. Brit se sentó frente a mí con un bloc de notas amarillo y un bolígrafo que había cogido del cajón de material de oficina. No ofreció comentarios ni consuelo. Escribió fechas en una columna y cantidades en la otra,
trazando una línea después de cada trimestre, como si estuviera conciliando un libro mayor de cuentas por cobrar. Nos dedicábamos a esto. Las habilidades se transferían. El punzón de recibos estaba sobre el mostrador entre la tostadora y una pila de servilletas. Lo había dejado allí la noche anterior sin decidir dónde pertenecía. A medida que encontraba recibos en mi correo electrónico y los imprimía en la impresora de casa de Brit, los de papel iban al punzón. Compras de comestibles de la tienda en Pine Boulevard, el depósito de $340 para el calentador de agua cuando el viejo inundó el sótano. El recibo de COA y del conducto radicular de mi madre, el que ella dijo que me devolvería para Navidad. La Navidad llegó y pasó, y también la siguiente. Brit encontró un recibo en papel en mi carpeta de 14 meses atrás. Lo sostuvo entre dos dedos y leyó el total, la fecha y el nombre de la tienda. Compraste su pavó de Acción de Gracias, dijo, con tu tarjeta de débito en Kroger. Tenías 27 años. Ella no dijo eso es terrible, o cómo pudieron. Añadió el recibo a la pila en el mostrador y cogió el siguiente extracto bancario. Por eso confiaba en Brit. Ella no narraba mi dolor. Ella organizaba mis pruebas. Al mediodía, teníamos 23 transferencias documentadas. Extractos bancarios con líneas resaltadas, recibos digitales con marcas de tiempo. ¿Cuál es el total?, preguntó Brit. Había girado el bloc de notas de lado, sumando las columnas trimestrales. $37.000. Brit dejó el bolígrafo. Les diste $37.000 en 4 años y te facturaron 52.000. Me facturaron por existir en la casa que yo mantenía a flote. Elma volvió a coger el bolígrafo. Vamos a poner esto en una carta. El total fue de $37.000 en 4 años. Ayuda hipotecaria, $4.200 durante 3 meses de emergencia cuando le redujeron las horas a mi padre en la planta de plásticos. Comestibles, aproximadamente $60 a la semana durante 4 años, un total de $12.480. Reparación de la transmisión del camión de mi padre, $3.400. Matrícula de Sane en el colegio comunitario, $6.200 en pagos directos a la oficina de registro. 8 meses de gas y electricidad cuando la compañía de servicios públicos envió un aviso de corte, $4.800. Tratamiento dental de mi madre, 2 procedimientos, $2.400. Parche en el tejado después de la tormenta de hielo de enero, $3.520. Cada céntimo rastreable, cada céntimo fluyendo en una dirección. Desde mi cuenta corriente a su hogar, mi padre me había facturado $52.000 por existir en su casa. Yo les había dado $37.000 por mantenerla en pie. La mañana del domingo volví a casa mientras mis padres estaban en la iglesia. Necesitaba el resto de mi ropa, mi abrigo de invierno del armario del pasillo y un par de botas que había dejado en el lavadero. La entrada estaba vacía excepto por el coche de Sane. Él estaba dormido. Podía oírlo a través de la puerta del dormitorio, el suave ronquido de alguien que se durmió con el teléfono reproduciendo un vídeo. La casa estaba en silencio como suelen estar las casas cuando nadie espera que estés en ellas. Y se sentía diferente desde dentro cuando ya no eres un residente. La mesa de la cocina todavía tenía la marca del vaso de té helado de mi padre. Las judías verdes se habían ido, pero su olor todavía estaba en las cortinas. Empaqué 2 bolsas en 12 minutos, el abrigo de invierno, 3 pares de pantalones de trabajo, las botas del lavadero, una caja de sobres de mi cajón que contenían extractos bancarios que no había traído el viernes por la noche porque entonces no pensaba en pruebas. Pensaba en irme. Al salir, me detuve en el sillón reclinable de mi padre. Su iPad estaba en la mesa auxiliar, conectado al cargador que le había comprado hace 2 Navidades. Yo mismo había configurado el dispositivo, lo emparejé con su teléfono, sincronicé iCloud, creé la contraseña. Me pidió que se la escribiera tantas veces que nunca se molestó en cambiarla. 4 dígitos, su año de nacimiento. Abrí los mensajes y busqué el nombre de Lon. 31 mensajes que se remontaban a 4 meses. No eran mensajes casuales de hermano a hermano sobre fútbol o el taller. Eran mensajes de planificación, mensajes sobre precios, mensajes sobre mí.
El del 14 de marzo decía, ella no peleará. Nunca lo hace. La respuesta de Lon, enviada 11 minutos después, solo asegúrate de que el número se vea bien. Ella no revisará las cuentas. Un mensaje del 2 de abril mostraba a Merle pidiéndole a Lon que viniera el viernes y me respaldara. Lon respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Un emoji. Eso era lo que valía mi humillación para él. Un pulgar hacia arriba y un par de nudillos limpios. Habían estado planeando la factura desde marzo, 2 meses antes de la cena. Mientras yo compraba comestibles y cubría la matrícula de Sane para el semestre de primavera, mi padre y su hermano estaban construyendo una hoja de cálculo diseñada para atraparme en la mesa de la cocina. Pero los mensajes de texto no eran lo peor. Abrí la cuenta corriente familiar en el navegador del iPad, la cuenta a la que tenía acceso porque yo era la que hacía los depósitos cada mes. Desplacé las transacciones entrantes de los últimos 3 años buscando cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto. Y ahí estaba, un patrón que nunca había notado porque nunca había tenido una razón para buscarlo. $500 de Lon Fisk. Cada mes. 30 meses consecutivos, $15.000 en total. Volví a desplazar los depósitos lentamente. Enero, $500. Febrero, 500. Marzo, 500. Cada mes como un reloj depositados el 15 sin falta. Lon le debía dinero a Merle. Una deuda personal pagada en cuotas mensuales discretas que nadie mencionaba en las cenas familiares. Y mi padre había incluido esos $15.000 en la factura de $52.000 que me entregó un viernes por la noche. En algún lugar de esas 23 partidas, enterrada entre la asignación de impuestos a la propiedad y el apoyo emocional y logístico, estaba la deuda de Lon con mi nombre. El tío que se inclinó sobre la mesa de la cena y me llamó gorrona era el miembro de la familia que realmente debía dinero. El hombre que se restregó la grasa de los nudillos para sentarse en una silla de invitado y ver a mi padre humillarme tenía una cuenta pendiente de $15.000 por su cuenta. Y él lo sabía. Y me llamó gorrona. De todos modos, hice capturas de pantalla de cada mensaje de texto, cada transferencia bancaria, cada depósito mensual con el nombre de Lon adjunto. Los guardé en una carpeta segura en mi teléfono, volví a poner el iPad en el sillón reclinable exactamente donde había estado, y salí de la casa con 2 bolsas y una caja de sobres. Conduje al apartamento de Brit con las ventanillas bajadas porque tenía las manos tensas en el volante, y el aire de abril era lo único que las aflojaba. La mañana del lunes antes del trabajo fui a la comisaría de la calle Jave. La oficial en la ventanilla de recepción era una mujer con el pelo corto y gris y una taza de café que decía, el despachador más pasable del mundo. Necesito presentar un informe, dije. Mis padres han amenazado con vender mi camión. Está titulado únicamente a mi nombre. ¿Tienes el título contigo? Lo puse en el mostrador. Mi nombre como único propietario. Sin codeudor. Sin gravamen de ningún miembro de la familia. Ella lo miró mi licencia y empezó a teclear. ¿Hicieron la amenaza verbalmente o por escrito? Verbalmente. Delante de 3 testigos. Mi madre nombró a un comprador específico. Ella tecleó durante otro minuto. Si alguien intenta vender, transferir o restringir el acceso a su vehículo sin su autorización, dijo, trae este número y presentaremos una denuncia por conversión criminal. Circuló el número de caso con tinta azul y me entregó el informe. Lo doblé y lo guardé en mi bolso. Esa tarde me senté frente a Hodge en su oficina en el 2º piso de un edificio que compartía estacionamiento con una tintorería. Brit lo había usado para una disputa de alquiler el año anterior y dijo que era minucioso sin ser teatral. Su escritorio estaba cubierto de carpetas y su café se había enfriado. Extendí los documentos por el único espacio despejado, la factura laminada, las 23 transferencias bancarias que sumaban $37.000, las capturas de pantalla del iPad que mostraban el patrón de reembolso de $15.000 de Lon, los mensajes de texto de planificación entre Merle y Lon, y el informe policial de esa mañana. Hodge cogió la hoja laminada y le dio la vuelta. La sostuvo por los bordes como quien sostiene una multa de aparcamiento que no se ha ganado. Leyó las 23 partidas. La dejó y la alineó con el borde de su escritorio.
Esto no tiene validez legal alguna, dijo. Un padre no puede fabricar unilateralmente una deuda por criar a un hijo. No hay contrato, no hay acuerdo firmado, no hay pagaré, no hay contraprestación, no hay acuerdo de voluntades. Esto es un documento de mesa de cocina con un sello de laminación. Se lo toman en serio, quieren cobrarlo. Pueden tomárselo tan en serio como quieran. La ley no lo reconoce. No hay mecanismo para hacer cumplir esto. Ningún tribunal lo admitiría. ¿Pueden vender mi camión? Legalmente no. El título es de tu única propiedad. No hay codeudor, no hay gravamen por parte de ellos, no hay registro compartido. El informe policial que presentaste esta mañana convierte cualquier intento en un asunto criminal, no civil. Eso fue inteligente. Leyó las 23 transferencias bancarias y los totales resaltados. Cotejó 2 de ellas con las fechas de la factura laminada. Luego recogió las capturas de pantalla de Lon y las leyó una vez, las dejó, las recogió y las volvió a leer. Esto es interesante, dijo. Estos $15.000 cambian significativamente las cuentas de la factura. Significa que la cantidad declarada está inflada por la deuda de un tercero. ¿Puede incluir eso en la carta? Puedo hacer algo mejor que incluirlo. Puedo exigir una contabilidad al respecto. Una solicitud formal de aclaración sobre si la cifra de $52.000 incluye los reembolsos de un tercero. Si su padre responde, admite que el número fue inflado. Si no responde, el silencio habla. ¿Y el camión? Cubierto en la página 2. Cese y desista de referenciar su título y el informe policial. Cualquiera que toque ese vehículo estará cometiendo un delito y lo sabrá. Golpeó la captura de pantalla con su bolígrafo. Puedo tener esto redactado al final del día. La carta certificada tenía 4 páginas en su membrete. Página 1 contra desglose. 23 transferencias que sumaban $37.000 durante 4 años, cada una con una fecha, una cantidad y un propósito. Extractos bancarios adjuntos como anexos. Página 2, cese y desista sobre el camión. Número de VIN, referencia del título, informe policial, número de caso. Cualquier intento de vender, incautar, dañar o restringir el acceso sería tratado como conversión criminal. Página 3, una solicitud de rendición de cuentas. Si la cifra de $52.000 incluye transferencias recibidas de Lonfisk, por favor aclare, ya que esas transacciones están documentadas en los registros bancarios adjuntos. La granada de $15.000 enterrada en un lenguaje legal cortés. Página 4. Todas las contribuciones voluntarias al hogar cesan inmediatamente. Con efecto a partir de esta fecha. Todo contacto futuro a través de la oficina de Hodgeg. La carta se envió por correo la tarde del lunes. Certificada con acuse de recibo. El martes por la tarde estaba en la mesa de la cocina de Brit con mi portátil abierto a un anuncio de apartamento en Cedar Street. $875 al mes, disponible el 1 de junio. Estaba calculando los números de los 8 pagos restantes del camión a $485 cada uno. Quedaban $3.880 en el préstamo. El final era visible desde donde estaba sentada. Brit estaba en la cocina haciendo pasta y podía oír el agua empezando a hervir. Llamaron a la puerta a las 7:15. Brit me miró. Yo miré a la puerta. Nadie llamaba a la puerta del apartamento de Brit un martes por la tarde. Se secó las manos con una toalla, caminó hacia la puerta y miró por la mirilla. Sus hombros se encogieron 2 pulgadas. «Es tu madre», dijo. Glenda estaba de pie en el pasillo con su bolso al hombro y su teléfono en la mano. Miró más allá de Brit en el momento en que se abrió la puerta, escaneando el apartamento hasta que me encontró en la mesa. «Sane vio tu historia de Instagram», dijo. La estantería del fondo. Reconoció el apartamento de Brit. Cerré el portátil. Glenda entró sin esperar a ser invitada. Brit se quedó junto a la puerta con la mano en el pomo y la mandíbula tensa. Glenda dejó su bolso en el mostrador de la cocina y se volvió para mirarme. Tu padre se toma en serio lo del camión, Alma. Ya llamó a Ray Jessup. Ray vino a casa ayer y lo miró en la entrada.
El camión está a mi nombre, dije. Ya presenté un informe policial. Si Ray o cualquier otra persona toca ese camión, el número de caso está archivado en la comisaría de la calle Jave. Glenda parpadeó 2 veces. El informe policial no estaba en su guión. Había venido a lanzar una amenaza, y la amenaza tenía un muro delante. ¿Presentaste un informe policial contra tu propia familia? Presenté un informe para proteger mi propiedad. Glenda miró a Britt, luego a mí, luego a la mesa de la cocina donde mi portátil estaba abierto al anuncio del apartamento de Cedar Street. Podía ver el monto del alquiler en la pantalla, $875. Podía ver lo que estaba haciendo. Podía ver que no iba a regresar. Cambió su peso y sostuvo su bolso a un lado. Todo lo que tu padre pide es que contribuyas con lo que es justo. $18,000 es una cantidad justa por 4 años de habitación y comida. Yo contribuí $37,000 en 4 años, mamá. Dinero para comestibles, servicios públicos, la transmisión del camión de papá, la matrícula de Sane, el techo. Tengo cada transferencia bancaria documentada y con marca de tiempo. Eso fue voluntario. Eso fue la familia ayudando a la familia. Entonces también lo fue la habitación. No es lo mismo, Elma. Tienes razón. Mis contribuciones tienen recibos. Tu factura tiene un sello de laminación. Britt, todavía de pie junto a la puerta, miró al suelo. No sonrió, pero la comisura de su boca se movió. Glenda lo vio. Este es un asunto familiar, le dijo Glenda a Britt. Apreciaría algo de privacidad. Este es mi apartamento, dijo Britt. No se movió de la puerta. La boca de Glenda se tensó. No había esperado resistencia desde 2 direcciones. Se giró hacia la puerta y luego se detuvo. Volvió a mirarme y dijo la frase que cambió todo lo que entendía sobre la cena del viernes, la factura laminada y las 23 partidas que mi padre había presentado como una deuda. Si hubieras guardado silencio sobre tu mudanza, nada de esto habría pasado, dijo. Lo dijo como alguien dice la cosa que ha estado guardando durante una semana, cansada, como si retenerla ya no sirviera de nada. 2 semanas antes de la cena, le había dicho a mi madre que me faltaban 8 pagos para liquidar el camión. Le dije que estaba buscando un apartamento estudio en Cedar Street. Le dije que podía mudarme en junio. La factura llegó a la mesa 6 días después. $18,000 para el viernes o el camión se vende. 20% de interés sobre el saldo. Una jaula construida con números en una página laminada, diseñada para mantenerme en la casa pagando su hipoteca, sus servicios públicos y la matrícula de su hijo, mientras los números me mantuvieran atada. No estaban cobrando una deuda. Estaban castigando una salida. Miré a mi madre. No me cobraste porque fuera una gorrona, dije. Me cobraste porque sabías que una vez que me fuera, nadie pagaría la factura de la luz o la matrícula de Sane o la próxima reparación del tejado. Nunca me viste como una hija. Me viste como un plan de pagos. Hice una pausa y el plan está cancelado. Glenda salió sin cerrar la puerta. Britt la cerró, echó el cerrojo y se apoyó en el marco. Te acaba de contar todo, dijo Britt. La factura era porque te ibas. La factura era porque me iba. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero que la carta llegue antes del viernes. Si crees que sabes cómo termina esto, suscríbete porque la carta certificada aún no ha llegado. El jueves por la tarde. El cartero del USPS dejó un sobrecertificado en la puerta. Acuse de recibo solicitado. Merle lo firmó cuando llegó a casa de la planta. Probablemente asumió que era de la oficina de impuestos del condado o de la compañía de seguros. Lo tiró sobre la mesa de la cocina y lo abrió después de la cena con un cuchillo de mantequilla. 4 páginas. Papel con membrete de Hodge en tinta azul marino. Cada recibo, cada transferencia, cada pregunta sobre el camión, el número del informe policial, la terminación. Me enteré más tarde, mucho más tarde, de lo que pasó dentro de esa cocina. Sane me lo contó en un mensaje de texto 2 meses después de que todo se resolviera, cuando estaba trabajando turnos de fin de semana en un supermercado y tuvo tiempo de pensar en lo que se había reído.
Dijo que Merl leyó la primera página de pie. Leyó la segunda página sentado. Para la tercera página, su mano estaba plana sobre la mesa y había dejado de pasar las páginas. Solo miraba el nombre de Lon. Glenda le quitó la carta y la leyó en el mostrador, de espaldas a la mesa. No dijo ni una sola palabra. Volvió a doblar las páginas, las guardó en el sobre y dejó el sobre en el mostrador junto al refrigerador, donde la factura laminada estaba sujeta por un imán. Sane leyó la carta después de que se acostaran. A la 1:47 de la madrugada, la pantalla de mi teléfono se iluminó en el mostrador de la cocina de Brit. El zumbido fue lo suficientemente fuerte como para llegarme al sofá desplegado. Caminé hacia el mostrador en la oscuridad y cogí el teléfono. Sane. Papá abrió la carta certificada. Por favor, contesta. 3 puntos aparecieron. Estaba escribiendo de nuevo. Está en la cocina. Mamá no le habla. Por favor, llámame. Leí ambos mensajes de pie en la cocina de Brit con el linóleo frío bajo mis pies. Sane nunca me había enviado un mensaje de texto a la 1:47 de la madrugada. Nunca había usado la palabra por favor 2 veces seguidas. El punzón de recibos estaba en el mostrador a 3 pies de mi teléfono. Abrí mi billetera y saqué el recibo de entrega del USPS. La tarjeta verde con la firma de Merl confirmando que había recibido el sobre. Presioné el recibo en el punzón. Entrega confirmada. El punzón sostenía la prueba de que la carta había llegado. Dejé mi teléfono boca abajo en el mostrador y volví a dormir. El hermano que se rió de mi humillación un viernes por la noche ahora escribía, por favor, 2 veces a la 1:47 de la madrugada. Obtuvo su respuesta en el silencio. 2 marcas azules de verificación y nada después de ellas. La mañana del viernes. El plazo original. El día en que se suponía que debía entregar $18,000 o perder mi camión. En cambio, conduje a la casa a las 8:30 para recoger la última caja del garaje. Ropa de invierno, algunos libros, la olla de cocción lenta que Brit me había regalado hace 3 cumpleaños. El aire de abril era fresco y la entrada se veía igual que siempre. Mi camión encajaba en el lugar donde siempre había estado. Una diferencia, la tarjeta de presentación de Ray Jessup, metida debajo del limpiaparabrisas. La quité y la puse en mi bolsillo. La vecina de enfrente, la señora Pham, estaba recogiendo su correo. Levantó una mano. Le devolví el saludo. Merl estaba en el porche. Sostenía la carta. Las 4 páginas estaban ligeramente dobladas de tanto leerlas y releerlas, los pliegues se suavizaban en los dobleces. Se levantó de la silla del porche cuando escuchó la puerta del camión cerrarse. Necesitamos hablar sobre esta carta, dijo. Habla con Hodgeg. Caminé hacia el garaje. Él bajó los escalones y se hizo a un lado, no bloqueando del todo el camino, pero haciéndome ajustar mi ángulo. No voy a llamar a un abogado por un asunto familiar. Laminaste una factura, papá. Lo convertiste en un asunto de negocios. Su mandíbula se movió. Miró la carta, luego a mí, luego a la calle donde la señora Pham estaba de pie con su buzón abierto. Bajó la voz. Lo de Lon, dijo, eso era aparte. Eso es entre él y yo. Lo añadiste a mi factura. Pusiste su deuda junto a mi nombre. Eso la hace mía. Elma, no entiendes el panorama completo. La página 1 de la carta tiene 23 transferencias, fechas, cantidades y registros bancarios adjuntos. La página 3 tiene los depósitos de Lon, $500 al mes durante 30 meses. Observé su rostro mientras enumeraba lo que contenía la carta. La había leído. Sabía que yo lo tenía todo. ¿Qué parte del panorama me falta? Cambió la carta a su otra mano. Siéntate y déjame explicarte. He estado escuchando durante 4 años. Dejé de caminar. Me giré y lo encaré por completo. El porche estaba 3 escalones por encima de la entrada y él estaba de pie en la parte superior como si todavía tuviera la ventaja de la altura. Me cobraste por comestibles que compré con mi propia tarjeta de débito.
Me cobraste por 8 meses de pagos de servicios públicos que hice cuando la compañía de gas les envió un aviso de corte. Me cobraste por un tejado que ayudé a arreglar en enero con mi propio dinero. Y añadiste $15,000 que Lon debía. Lo doblaste en una hoja de cálculo laminada con mi nombre en la parte superior y lo presentaste en la mesa de la cena frente a tu hermano mientras él me llamaba gorrona. Merle abrió la boca. Nada salió. Lo intentó de nuevo. Lon iba a devolver eso. Fue un acuerdo personal. Él lo estaba pagando $500 al mes, en la misma cuenta en la que yo depositaba dinero. Simplemente decidiste que yo debería cubrir el saldo más rápido. Eso no fue lo que pasó. Entonces explica la partida 7 de la factura y la partida 12 y la partida 16. Explica los $3,200 por apoyo emocional y logístico. Explica cómo le pusiste un precio a criar a tu propia hija y luego lo inflaste con el préstamo de tu hermano. No tenía respuesta para eso. Volvió a mirar la carta como si las 4 páginas pudieran ofrecerle algo que había pasado por alto. 4 años, dije. Cada mes el dinero salía de mi cuenta y entraba en la tuya. Lo que tú no podías cubrir, lo que Sane no podía cubrir. Un techo sobre una casa que nunca fue mía, y comestibles para una mesa donde no era bienvenida. Y un viernes por la noche laminaste una factura por el privilegio e invitaste a tu hermano a verme aceptarla. Sane estaba en la puerta mosquitera. Podía ver su silueta a través de la malla. Tenía la mano en el marco. No abrió la puerta. Laminaste una factura por criarme. Tengo 4 años de recibos de depósito. Tu total está mal por $15,000. Pregúntale a Lon. El silencio después de la palabra Lon duró 4 segundos. Conté. La mano de mi padre, la que sostenía la carta, cayó a un lado. Las páginas se doblaron contra su muslo, rizándose por las esquinas. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo, y no había nada detrás. Sin defensa, sin explicación, sin número de contraoferta. Retrocedió del escalón del porche y se sujetó a la barandilla con la mano libre. La barandilla crujió, sus nudillos se pusieron blancos en la madera de la misma manera que los de Lon habían estado limpios en la mesa de la cena. Y pensé en cómo estos 2 hermanos habían frotado, preparado y escenificado cada detalle de esa noche de viernes. Este era el hombre que había presidido esta mesa durante 30 años. Y ahora una carta de 4 páginas y un informe policial habían convertido su autoridad en polvo. No le quedaba nada en su defensa. Ni una palabra. Las transferencias se detienen hoy, dije. Comestibles, electricidad, matrícula de Sane. Cada dólar que puse en esta casa está documentado en esa carta. Cada recibo, cada extracto bancario, cada fecha. Si alguien toca el camión, el número del informe policial está en la página 3. La señora Pham había dejado de clasificar su correo. Estaba de pie en su buzón abierto con un sobre en una mano, observándonos al otro lado de la calle. No fingió mirar para otro lado. La puerta mosquitera se abrió. Glenda salió, pasó junto a Merle, que seguía sujetando la barandilla, y me siguió hasta la entrada. Se había cambiado de su ropa de oficina de la iglesia a algo más suave. Y su voz tenía el tono cuidadoso de una frase que había practicado frente al espejo del baño. Alma, siento que te sintieras atacada. Hizo una pausa. Estaba esperando que dijera algo y no lo hice. Pero tienes que entender que nos sacrificamos por ti. Todo lo que pedimos es que contribuyas con lo que es justo. Abrí mi teléfono, abrí la carpeta de capturas de pantalla, 2 imágenes, los mensajes de texto entre Merle y Lon. 14 de marzo. Ella no peleará. Nunca lo hace. La respuesta de Lon. Solo asegúrate de que el número se vea bien. Seleccioné ambos y los envié al número de teléfono de Glenda. Su teléfono zumbó en su mano. Lo levantó, leyó la pantalla y su boca se aplanó en una línea que no tenía disculpa ni defensa ni una segunda frase cuidadosamente practicada. Miró a Merle en el porche. Él estaba mirando la carta. Él no la estaba mirando a ella. Merle todavía estaba en el porche. La carta estaba ahora en ambas manos, las páginas arrugadas y suaves,
y él la miraba como si pudiera decir algo diferente si la leía una vez más. No me llamó. No dijo mi nombre. Se quedó allí sosteniendo el documento que respondía a su documento. Y por primera vez en 4 años, no tenía nada que añadir a la factura. Caminé hacia el garaje, recogí la caja, la puse en la caja del camión junto a la rueda de repuesto, me subí. La tarjeta de presentación de Ray Jessup todavía estaba en mi bolsillo. La saqué, la rasgué una vez por el medio y dejé ambas mitades en el portavasos. Salí de la entrada y giré a la izquierda en Digest. En el espejo lateral, la señora Pham todavía estaba en su buzón, sosteniendo sus sobres en una mano, observando el camión hasta que pasó la señal de alto al final de la manzana. Detrás de ella, en la casa, Sane cerró lentamente la puerta mosquitera. El pestillo se enganchó con un pequeño sonido que se extendió por la tranquila mañana, y fue lo último que escuché desde ese porche. Ese sábado, Mary caminó por el pasillo hasta mi antigua habitación. La puerta estaba abierta. El escritorio estaba vacío, solo un rectángulo limpio en el polvo donde algo había estado durante años. El clavo donde colgaba mi cordón de trabajo estaba vacío, un pequeño agujero en la pared sin nada. La puerta del armario estaba abierta. Las perchas estaban espaciadas uniformemente en la barra, cada una captando una fina línea de luz de la ventana sin nada. Se quedó en el umbral con la mano en el marco durante 1 minuto entero. No entró. El lunes, durante la pausa del almuerzo. Abrí mi aplicación bancaria y recorrí la lista. Contribución para comestibles, $240 al mes. Cancelado. Parte de electricidad y gas, $200. Cancelado. Cuota de matrícula de Sane, $517. Cancelado. Suplemento del seguro del camión de Merle, $150. Cancelado. $1.077 al mes, $13.284 al año. Se acabó. Hice una captura de pantalla de cada confirmación y las guardé en una carpeta etiquetada cerradas, puse el teléfono boca abajo en la mesa de la sala de descanso y terminé mi sándwich. Más tarde esa semana, Lon dejó de contestar las llamadas de Merle. Merle lo había llamado la mañana después de la carta, exigiendo saber cómo me enteré de las transferencias. Gritó lo suficientemente fuerte como para que la esposa de Lon lo escuchara desde la habitación de al lado. Ella no había sabido nada de los $15.000. No había sabido nada de la cena. Ella empacó 2 maletas esa misma noche. Lon, el hombre que llamaba gorrones a otras personas, estaba durmiendo en su propio sofá para el jueves. Su esposa llamó a Glenda una vez. La conversación duró 4 minutos. No han vuelto a hablar desde entonces. El domingo siguiente una mujer del grupo de estudio bíblico de Glenda le hizo una pregunta después del servicio. Glenda, ¿realmente le cobraste a tu propia hija por criarla? Sane le había mencionado la factura a un amigo en el supermercado. La madre del amigo asistía al mismo estudio bíblico. La historia viajó como viajan las historias de la iglesia, es decir, rápidamente y con cada detalle conservado. Glenda no tenía una respuesta que sonara correcta fuera de la cocina donde se hizo la factura. Dejó de asistir durante 3 semanas. Cuando regresó se sentó en la última fila y se fue antes de la oración final. Sane solicitó ayuda financiera esa semana. Su cuota de matrícula tenía 3 meses de retraso, y el registrador suspendió su inscripción para el otoño. Comenzó a trabajar turnos de sábado y domingo en un supermercado a 4 millas de la casa, escaneando códigos de barras en pavos de acción de gracias que las hijas de otras personas estaban comprando. 2 semanas después del porche, la mesa de la cocina de Merle tenía 3 cosas: la carta certificada leída tantas veces que los pliegues se estaban suavizando, la factura de electricidad de mayo sellada como vencida en rojo, y la pantalla de su teléfono mostrando una llamada perdida de Lon que no había devuelto. La factura laminada de $52.000 todavía estaba en la puerta del refrigerador, sujeta por un imán en forma de cruz. Nadie la había quitado. Nadie la había mencionado. Si alguna vez has sido la persona en quien todos se apoyaban y luego te culparon por mantenerte erguida, suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla.
Mi apartamento estudio es de 800 pies cuadrados en el segundo piso de un edificio que huele a detergente de ropa y al café de la tarde de alguien. Un dormitorio con una ventana que da al este. Un baño con una cerradura que funciona. Una pequeña cocina con un mostrador apenas lo suficientemente ancho para una tabla de cortar y una tostadora. El contrato de alquiler lleva mi nombre, solo el mío. El punzón de recibos está junto a la tostadora. Metal deslustrado que capta la luz de la mañana a través de la ventana sobre el fregadero. Un recibo en él, la confirmación bancaria que muestra la última transferencia cancelada. Mi abuela guardaba sus registros en metal y papel. Su factura era de plástico laminado sin nada detrás. El punzón sobrevivió a la factura. Mi camión está en el estacionamiento con un título limpio. 4 pagos restantes. Lleno la cafetera y espero el goteo. La taza es la única en el armario. Contiene 12 onzas de café y es mía. El silencio en este apartamento es pequeño y constante. Un recibo en un punzón derrotó una factura de $52.000 en un refrigerador. Y la deuda que me deben es una que cargarán durante mucho tiempo.